Bueno, vamos a empezar. Eh, la reforma, bueno, en Honduras, como les he mencionado, ¿no? Nuestra constitución actual ha ido sufriendo varias reformas. De hecho, en las últimas dos legislaturas ha habido bastante actividad legislativa reformando disposiciones constitucionales. Pero quiero, antes de pasar a esa parte de cuál es el proceso de reforma y de las últimas reformas, que es lo que hay que comentar hoy, quiero que entendamos la forma en cómo se alcanzan las votaciones en la Cámara Legislativa. Entonces, hay tres modalidades en que, de acuerdo a las normas parlamentarias, se pueden tomar decisiones sobre un proyecto de ley, sobre una reforma, etcétera. Y es la mayoría simple, la mayoría absoluta y la mayoría cualificada. Ok, vamos a ir viendo. La mayoría absoluta, pues bueno, en resumen es el número de votos más favorable, ¿verdad? Considerando la mitad de los miembros. Es decir, que en nuestra Cámara Legislativa tenemos 128 diputados. Para alcanzar la mayoría absoluta, se necesita que estén los 128 diputados votando y que de los 128 diputados, al menos 64, que es la mitad, voten a favor de un proyecto, ¿verdad? Y además de la mitad, uno, ¿verdad? Eso sería mayoría absoluta. No hay que confundir la mayoría absoluta con la mayoría simple, ¿verdad? La absoluta es necesario que esté en la totalidad, ¿verdad? De todos los miembros de la Cámara Legislativa y que la mitad, si se trata de un número impar de diputados en otros países, pues tienen números impares. Supongamos que sean, vaya, en lugar de 128 sean 127 o sean 129. Entonces, únicamente necesitarían, pues, la mitad de 129, 128. En el caso nuestro, de 129 o 127, les digo, que andaría, pues, entre 63 a 65, ¿verdad? Miembros de la Cámara. En el caso nuestro, pues, es necesario ese 1 para hacer la diferencia porque es un número par, ¿verdad? Entonces, tiene que quedar en un número impar, pero el asunto es de que se alcanzaría la mayoría absoluta si tenemos todos los miembros del Congreso, ¿verdad? Eso en la actualidad es bien complicado, ¿verdad? Porque los diputados se ausentan mucho. Van 90 diputados, 100 diputados, 110. Entonces, casi que las últimas leyes que se han aprobado no han sido alcanzando esta mayoría absoluta, ¿verdad? Entonces, pero en resumen es eso, la mitad más uno de todos los miembros de la Cámara Legislativa. La mayoría simple es la otra que se parece, ¿verdad? Que pues obviamente se necesitan una mayoría de los que estén. Aquí sí no es necesario que estén todos, que es como ha sucedido con la mayoría de los casos de reformas o aprobaciones de leyes últimamente, ¿verdad? En el país. Entonces lo que hace es que, bueno, si hay 90 diputados, si 45 más uno votan a favor de un proyecto de ley, entonces queda aprobado. Eso significaría la mitad más uno, pero de los miembros que estén presentes. Por eso se le llama mayoría simple, ¿verdad? Entonces, la diferencia, pues, radica en eso, en que existe una predominancia de opiniones favorables o una predominancia de votos a favor de un proyecto. ¿Ya? Siempre van a ser, de hecho hoy, pues, si tal vez ustedes han apreciado algunas reuniones del Congreso donde cuando están, pues, sometiendo a votación un proyecto, eh, ponen una pantallita al lado y con lucecitas verdes marcan quienes votaron a favor y en rojo quienes votaron en contra, o en amarillo quienes se abstienen, porque ese es otro factor. En la mayoría simple, pues no va a contar tanto o no va a ser tan decisivo los que se abstienen de votar por un proyecto. Mientras que la mayoría absoluta sí es relevante porque como necesitamos que estén todos y supongamos que se abstengan 40, ¿verdad? Y 20 voten en contra, entonces esos que se abstuvieron de votar, pues impedirían de que los que votaron a favor alcancen esa mayoría absoluta, ¿verdad? Digamos,
si 40 votaron en contra, como el caso que les pongo, son 128 diputados, ¿no? Y 40 votan, perdón, 30 votan en contra, 40 votan absteniéndose, no quieren votar, y el resto vota a favor, pues no vamos a alcanzar los 65 que se ocupan para alcanzar mayoría absoluta. En el caso de la mayoría simple, pues no, si hacemos este mismo ejemplo que les pongo, ¿verdad? Que solo ahí hubieran unos 110 diputados y 30 voten en contra de un proyecto de ley, ¿verdad? Que normalmente pues los que votan en contra son los de los partidos de oposición, ¿verdad? Entonces, votan 30 en contra, 60 votan a favor y el resto se abstiene de votar. Entonces, obviamente ahí en la mayoría siempre los que se abstienen no tienen mayor influencia, ¿verdad? Porque estaríamos hablando de unos 30 o 20 algo, ¿no? Entonces no tendría mayor influencia. Lo que se determina en la mayoría simple es que se alcance siempre esa predominación, por decir así, o que se alcance mayoría entre los que están en contra y los que se abstienen, ¿verdad? Entonces, eso es. De hecho, la mayoría de las leyes se prueban bajo estos dos criterios, mayoría absoluta o mayoría simple. Solo en algunos casos, como las reformas constitucionales, sí vamos a necesitar la mayoría cualificada. Se llama cualificada, pues porque se le dan una categoría especial, ¿verdad? Nuestra Constitución tiende a categorizar la mayoría cualificada con 2/3, ¿verdad? Que tiene que ser el 2/3 de los miembros que estén votando. Pero no es que sea regla general en todas las constituciones, ¿verdad? Pueden ser 2/3, pueden ser 3/5, pueden ser 3/4, ¿verdad? Eso dependerá incluso si en algún momento el mismo Congreso dice, bueno, vamos a someter un proyecto de ley y para ese proyecto de ley se requiere 3/4 de la población votante. No es lo mismo 3/4 que 2/3, ¿verdad? Porque 2/3 del 100% viene a ser un 66 punto tanto, ¿no? Mientras que 3/4 viene a ser un 75%. Entonces, todavía un número más alto, ¿verdad? O un porcentaje más alto. Pero la mayoría cualificada redunda en eso, en que sea una mayoría especial, ¿verdad? Que esté formada por una cuota determinada y que va a depender siempre de la ocasión que se requiere. No sé si hay alguna duda con esto de las mayorías para decidir sobre la ley. Está claro. ¿Estamos claros? Abogado, una consulta, un Dígame. poquito salido del tema, pero Ajá. siempre dentro de la aprobación del proyecto. Okay. No sé qué tan informado está Ay, Dios. acerca de que no dura para hacer la Hola, sí, ahorita sí le escucho, Maybel. Estaba informado de que Honduras va a ser, ¿qué me dijo? un basurero de desechos tóxicos. Oh, sí, 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 sí. Bueno, ujú. ¿Qué tan informado estoy de eso? Bueno, la verdad, casi que la misma información que tiene usted o el resto, ¿verdad? Porque se supone que es un proyecto de ley que están sometiendo, bueno, no creo que tengo conexión inestable, pero que están sometiendo ahorita para que pues en Honduras, no sé si con ese calificativo de vertedero de residuos tóxicos, ¿verdad? Pero sí como que para que venga una planta procesadora de material para reciclaje, ¿verdad? Que puede ser material como baterías, ¿verdad? Y cosas que tengan pues metales pesados, ¿verdad? Que el suelo no puede, ¿cómo se llama? Disolver con facilidad. Entonces, obviamente, si nosotros estamos acumulando ese tipo de cosas para que se procesen o se reutilicen, ¿verdad? Dejará un residuo y eso, ahora hay que ver si lo van a aprobar, no sé. Se supone que es que está un proyecto ahorita para que, ¿verdad? Se apruebe. Eso es lo que le iba a preguntar en Ajá, estos casos. sí. También es igual la Cámara Legislativa, pero es que eso es un decreto, así que Sí, lo que pasa que como son,
ya vamos a hablar de esa parte de las redes también, o las sedes. Que en Honduras tenemos se abrió una ventana, ¿no? Donde algunas regiones del país o territorio nacional se puede habilitar para que puedan venir inversionistas a instalar fábricas, plantas, ¿verdad? O incluso hasta ciudades. ¿Se acuerdan de aquel término, las ciudades modelos? Pues eso, ¿verdad? De hecho, Wuhan, de donde la ciudad que fue epicentro del coronavirus, es una ciudad modelo de China, ¿verdad? Entonces, aquí en Honduras se creó esa ventana para que se pudiera abrir o que vinieran a habilitar una ciudad, ¿no? Entera. Y se puede considerar también ese tipo de cosas, como que aceptar que vengan una planta, ¿verdad? Aquí porque no tenemos material nuclear, no tenemos, bueno, al menos no tengo conocimiento que tengamos uranio o esas cosas, ¿no? Esos metales así que producen energía nuclear. Entonces, pero se pudiera hacer. Y eso tiene que pasar por aprobación de la Cámara Legislativa. Que como ellos son los que nos representan a la mayoría, ¿verdad? Es el poder, recordemos, el poder derivado del poder constituyente. Entonces, nosotros les hemos dado a ellos esa facultad para que decidan por el pueblo. Entonces, como es una situación que requeriría pasar por ese proceso de redes o de zonas de desarrollo económico, necesita ser aprobado por la Cámara Legislativa. Y sí, sería a través de un decreto legislativo que se aprobaría, ¿verdad? Porque así como los jueces hablan por las sentencias, el Poder Legislativo habla a través de los decretos legislativos, o el Ejecutivo habla a través de las resoluciones, decretos, ¿verdad? O acuerdos. Entonces, en este caso, lo que veríamos materialmente sería un decreto legislativo donde se aprueba considerando la necesidad económica del país, considerando la apertura de empleos, etcétera. Ese es el maquillaje que le pondrían, ¿verdad? Pero sería un decreto legislativo donde se aprobara eso. Entonces, ojalá que no, ojalá que, o que si se hace, pues que no sea dañino realmente. Ya nosotros tenemos en Omoa, tenemos, no sé, bueno, seguramente ustedes han ido por esa zona y han visto una bola gigante, ¿verdad? Que es donde se almacena gas natural. Y eso, pues, en algún momento fue también objeto de debate y no fue tan bien visto, porque la gente, pues, suponía de que representaba un peligro latente de que hubiera una explosión o algo así, y obviamente sería de magnitud relevante. Entonces, pero hay que ver realmente qué es no tengo conocimiento cuál es la empresa que quiere venir, eso sí se lo dejo claro. No, no tengo conocimiento, porque apenas escuché la noticia así hace como 2 o 3 días de eso, ¿no? Entonces, sí, creo que antes del fin de semana fue que salió eso y hay que ver qué más dicen, ¿verdad? Los diputados. Esperemos que no sea otro daño para este pueblo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las reformas, tal como lo mira en la Constitución, ¿no? El título séptimo de la Constitución es el que habla de la reforma y además de la inviolabilidad de la Constitución, aquellas disposiciones pétreas parcialmente que tiene nuestra Constitución. Y bueno, vemos en el 373 que la reforma de la Constitución puede decretarse por el Congreso Nacional, vean. El Congreso Nacional puede decretar la reforma constitucional. No es necesario ir a una asamblea constituyente, no es necesario ir a una participación de parte del pueblo, ¿verdad? Por un plebiscito, por un referéndum, sino que el Congreso tiene esa facultad. Entonces, por eso es que ellos pasan reformando la Constitución, ¿verdad? ¿Y qué se necesita? Bueno, deberá, eso sí, hacerse en sesiones ordinarias. Hay sesiones extraordinarias, pero en las sesiones ordinarias es donde debe aprobarse las reformas a la Constitución. Y las sesiones ordinarias, si volvemos un poquito a lo que vimos el parcial pasado sobre las atribuciones del Congreso, recordemos que ellos se reúnen el 25 de enero de cada año. Entonces, esa es la sesión ordinaria y en esa fecha tendrán que hacerse las reformas constitucionales para que entren en vigencia hasta la siguiente legislatura, es decir, hasta el siguiente año,
hasta el siguiente 25 de enero. Y bueno, se necesitan 2/3. Estamos hablando de una mayoría calificada o cualificada, ¿verdad? 2/3 de los miembros de los votos. Y el decreto, pues ahí establece incluso una regla, ¿no? de redacción del decreto que señalará el artículo, los artículos que han de reformarse, ¿verdad? Y ratificarse, como les digo, en la siguiente legislatura por igual número de votos. Entonces, es así. El 374 habla de cuáles no pueden reformarse, ¿verdad? Cuáles, o de los artículos pétreos. Este es el famoso artículo de los artículos pétreos. Este es el 374, que dice no pueden reformarse en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, el anterior, es decir, el 373 sobre la forma como debe reformarse la Constitución, este mismo artículo y los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República y el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y referente a quienes no pueden ser presidentes de la República por el periodo subsiguiente. Este artículo está así, tal cual. No ha sufrido ninguna reforma porque es un artículo pétreo. La única forma que este artículo puede ser reformado es a través de un sistema mixto de reforma, como veíamos el viernes, creo que estuvimos hablando de eso, ¿no? Que sería la participación del pueblo, porque eso le daría total legitimidad a la reforma. Entonces, de momento, pues, estamos así, a pesar de que tenemos un presidente reelecto y en la práctica, ¿verdad? Y que se establecieron incluso, pues, algunas, la sentencia de la Corte, que la vamos a, yo creo que mañana la vemos, ¿verdad? La sentencia de la Corte Suprema, y, y bueno, y la realidad de la práctica electoral que se dio el último periodo de elecciones, ¿verdad? Donde, pues, como se inscribieron los otros miembros de partidos, entonces validaron, ¿verdad? Ese es el argumento que se utiliza. Y de alguna manera puede ser válido, ese argumento, de alguna manera. Hay que debatirlo, claro, pero puede ser válido. El hecho de que otros candidatos se hayan postulado también participando al par del que estaba reeligiéndose, pues le da validez a la elección. Entonces, por ese asunto, y aparte de la sentencia de la Corte que despenaliza la figura de traición a la patria al que promueva la reelección, entonces eh, convalida el proceso electoral, convalida el hecho de que haya participado, ¿verdad? Sin embargo, tenemos ese desfase jurídico porque la Constitución, como vemos, no está reformada, ¿verdad? Ya, para mí que debe ser ya esta reforma, o sea, es algo necesario, ¿verdad? Porque realmente que tenemos un presidente reelecto, entonces necesitamos reformar la Constitución. Entonces, ese es el detalle. Y bueno, dentro de las últimas reformas a la Constitución, precisamente se hablaron de reformas electorales, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver después de esto y vamos a profundizar un poquitín de eso. Entonces, ¿qué más? El 374, ¿no? Sí, ya había visto el 373, 374, el 375 que habla de la inviolabilidad de la Constitución. Bueno, que la Constitución pues no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto, fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada. ¿Se acuerdan que mirábamos que las constituciones pues son suscritas de manera permanente, ¿verdad? No tienen fecha de caducidad, entonces son contratos sociales indefinidos. Y aquí pues nuestro artículo 375 lo establece plenamente, ¿verdad? No hay fecha de caducidad, entonces, y así hubiera otro acto, dice la misma Constitución, pues se considera como que no existe. Pero claro, para eso está el poder constituyente que lo puede modificar, ¿verdad? Entonces, y bueno, lo que dice al final, que en estos casos, pues todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el mantenimiento o restablecimiento de su efectiva vigencia. O sea, todos nosotros estamos obligados a mantener vigente la Constitución. Así que ustedes, abogados, sobre todo, ¿verdad? Más que cualquier otro ciudadano, pues tenemos que ser defensores de la Constitución.
Bien, ¿qué más? Dicen que serán juzgados también este mismo 375, según la misma Constitución y las leyes expeditas en conformidad con ella, las leyes en materia penal en ese caso, ¿verdad? Los responsables de los hechos señalados en el párrafo anterior. ¿Cuáles son, de qué manera son juzgados? Pues con el delito de traición a la patria, ¿verdad? Entonces, básicamente en eso redunda este párrafo segundo del 375, ¿verdad? De la imposición de una sanción. Porque, bueno, lo que dice aquí, ¿no? Que los responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior, los principales funcionarios del gobierno que se organicen subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer inmediatamente el imperio de esta Constitución y las autoridades. O sea que son responsables eh, los actuales miembros del gobierno que no han logrado establecer el orden constitucional, si es que se ha quebrantado, ¿va? Entonces, hay responsabilidad de parte de ellos, incluso en posteriores gobiernos. Y bueno, lo que se habla ahorita, por ejemplo, con la reforma del Código Penal, ¿verdad? De que se va a despenalizar todo esto. Y bueno, pero de hecho así es, ¿no? Se está prácticamente despenalizando de alguna manera y la Constitución dice lo contrario. Entonces, ¿a quién vamos a hacer caso? ¿A la Constitución o al Código? Bueno, ya se sabe que a la Constitución, ¿verdad? Habrá que introducir una acción de inconstitucionalidad contra esa disposición que eh, despenalizara el delito de traición a la patria. Finalmente, sobre todos estos puntos de la reforma de la Constitución, vemos que el Congreso pues, puede decretar con el voto de la mayoría absoluta. Miren, lo de las mayorías, ¿no? En otras partes veíamos mayoría simple, mayoría cualificada, mayoría absoluta de sus miembros. La incautación de todo o de parte de los bienes de estas personas. Es decir, que el Congreso, con la mayoría de votos, puede ir a incautarle los bienes a los que han quebrado el orden constitucional, ¿sí? Y de quienes hayan enriquecido al amparo de la suplantación de la soberanía popular y de la usurpación de los poderes públicos para resarcir a la República los perjuicios que se han causado. Entonces, la misma disposición sobre la inviolabilidad de la Constitución, ¿verdad? Ya nos manda el procedimiento. Entonces, habrá que establecer un reglamento por ahí seguramente para hacerlo, ¿verdad? Con solemnidad, pero el principio y el fundamento lo tenemos en la Constitución. Entonces, bueno, si hubiera algo que repararle a un presidente, hay que buscarle los bienes para poder recuperar parte del daño, ¿verdad? Que se pudo haber causado por las sanciones, por la misma deuda pública que pudo haber incurrido el Estado, ¿no? Entonces, eso. Por ejemplo, ahorita, con este asunto de los no sé cuántos, 2.500 millones de dólares que se han invertido por COVID y no tenemos ni un hospital. Entonces, hay que reparar ese tipo de situaciones si hubiera un quebrantamiento de norma constitucional, dice aquí, ¿verdad? Ya si vives por otra materia, pues entonces hay que hacerlo por esa vía. Pero si fuera una afectación a la Constitución, bien repararíamos dónde esté ese dinero. Y bueno, las últimas reformas constitucionales, pues bueno, son sobre un decreto que se lanzó, o dos decretos básicamente, uno que se lanzó, los dos se lanzaron el año pasado, pero uno es propio del 2019 y el otro es del 2018 que se aprobó en la legislatura anterior. ¿De qué tratan? Bueno, el del referéndum y el plebiscito, que es el que amplía la posibilidad de participación del 2% de los ciudadanos, ¿verdad? Que ya habíamos hablado cuántos se necesitaban para participar, ¿no? De acuerdo a lo que establece el artículo 5. Y el de las reformas electorales, que habla de la creación del Consejo Nacional Electoral, que sustituye al antiguo Tribunal Supremo Electoral. Entonces, este Consejo Nacional Electoral tiene una separación, que eso es muy positivo para los procesos electorales. ¿Por qué? Porque, bueno, no tenemos clases de derecho electoral, ¿va? Pero lo que sucede antes es que el Tribunal Supremo Electoral
conocía todo lo que era el proceso, la organización de las elecciones, ¿verdad? Cómo iban a estar ubicadas las mesas, desde eso, pues desde cómo iban a estar ubicadas las mesas, quiénes iban a votar en cada mesa, cuántas credenciales iban a dar para cada partido en esa mesa, hasta los consejos locales de elección, consejos locales electorales, o los consejos departamentales y el Consejo Nacional, o el Consejo Central Electoral. Entonces, ellos se encargaban de todo y además de eso, por ejemplo, si había una impugnación, si en una urna habían hecho un fraude o había un vicio, entonces, ¿ante quién iban a acudir? Pues ante el mismo Tribunal Supremo Electoral, el mismo que organizaba todo. Entonces, ahí había pues un conflicto. ¿Cómo tenemos conflictos nosotros en materia constitucional? Porque la misma Corte Suprema conoce con la Sala Constitucional. ¿Qué pasa con el Consejo Nacional Electoral? Porque está el Consejo Nacional Electoral y está el Tribunal eh, Supremo Electoral o Superior Electoral, algo así se llama. ¿Qué? ¿Qué significa que hay dos figuras ahora? El Consejo Nacional Electoral se va a encargar de toda la parte logística, de distribuir, cómo van a ser las elecciones y tal. Pero si hay un reclamo en una urna o hay un candidato que tiene un reclamo por fraude de sus elecciones, no va a acudir ante el mismo consejo, va a acudir ante un tribunal de justicia electoral, eso es. Tribunal de Justicia Electoral, que es un ente, pues se entiende, que en teoría que es totalmente independiente. Entonces las resoluciones de ese tribunal van a estar apegadas únicamente a su tarea jurisprudencial, ¿verdad? Que es la de administración de justicia en conflictos electorales. Entonces, eso es positivo. Como les digo, en el caso nuestro también en materia constitucional, deberíamos, como la mayoría de países, tener un tribunal de justicia constitucional que esté separado de la Corte Suprema. Porque si en la Corte Suprema se interpone un recurso de inconstitucionalidad o un amparo, entonces debería ser el Tribunal de Justicia Constitucional el que conozca eso y no la misma Corte que supervise a sus subalternos, ¿verdad? Entonces, eso es lo peculiar. Quiero ver si se me hace el enlace aquí, porque les he dejado dos videos en la presentación. Esta igual se las voy a subir ahorita, ¿verdad? Que terminemos la clase, se las subo. Y están estos dos enlaces. Hay un enlace, bueno, si no me voy, a ver si puedo compartir y me confirman si escuchan. Quiero ver si tenemos unos minutitos. Me confirman si escuchan el audio del video de YouTube que vamos a ver. Pero que es una declaración, la primera es una declaración que dio el presidente del Congreso después de haber aprobado esas reformas electorales. A ver. Si no, pues vamos a tener que dejarles el enlace para que lo vean luego. Y noten el lenguaje, noten el lenguaje. Yo espero que ya detecten ustedes toda esa jerga constitucionalista que utiliza aquí él. A pesar de su, vamos a decir, de su espontaneidad de parte del presidente del Congreso, pero él utiliza muchos términos de la jerga constitucional. Bueno, no me carga, no me da bola esto. Entonces, bueno, ahí les dejo, voy a subir a la plataforma el link, así ustedes lo ven directo. Voy a seguir con la presentación entonces. Bueno, entonces, ya les digo, el decreto es del 2018. El proyecto fue de un decreto 200 del 2018, de esto de las reformas electorales, pero se aprobó hasta el año pasado, ¿verdad? Hasta el año pasado, en enero del 2019, en la sesión ordinaria de enero del 2019. Entonces, por lo tanto, este año ya entró en vigencia porque fue aprobado esas reformas. Y como les digo, tiene la creación del Consejo Nacional Electoral. En el video van a ver ustedes que se habla de que quedaron pendientes dos propuestas, el voto electrónico y el voto y la segunda vuelta, que son otros dos temas pues de mucho interés, sobre todo para la democracia, ¿no? El voto electrónico, pues muchos tienen sus reservas porque puede ser susceptible de manipulación, pero ante los eventos últimos, pues cualquier elección puede ser objeto de manipulación, ¿verdad? Y con la segunda vuelta lo que vale es esto. Ya les había mencionado yo que
nosotros actualmente tenemos un presidente electo por una minoría, ¿sí? Es decir, que no fueron a votar ni siquiera el 50% de los electores. Lo que la segunda vuelta garantiza es que si en una primera vuelta, en una primera elección, el presidente electo no se obtiene de la mayoría, o de esa mayoría simple de la población electoral, entonces habría que ir a una nueva elección entre los dos candidatos que obtuvieron mayores votos y hacer pues una otra elección que es la llamada segunda vuelta, y pues el que gane tendrá el cargo, ¿no? Y lo que pasa en esos procesos de segunda vuelta es que normalmente, digamos, si hay un candidato que obtiene un 33%, digamos, de votos, ¿no? El que le sigue tiene un 25, 24%, y el que está en tercer lugar tiene un 15%, lo que se acostumbra en casi todas las democracias es que esos dos que quedaron con menos votación forman una alianza contra el que había quedado en primero. Entonces, se levanta pues, por más de 10 puntos, ¿verdad? Sumemos 15 más 25 o 24, entonces se irían como a 40, ¿no? Y el otro se quedaría con 31 más o menos. Entonces, eso es lo que temen muchos sectores, pues, de una segunda vuelta, ¿verdad? Que resulte totalmente catastrófico para sus intereses eh, políticos. Pero realmente que es un proceso que convalida cualquier elección, lo convalida totalmente. En Honduras tuvimos una segunda vuelta a mediados de los 80, pero fue una segunda vuelta que se la sacaron de la manga, así como se sacaron la reelección, porque no estaba regulado, no había ninguna ley electoral que dispusiera la segunda vuelta. Y fue con esa intención, ¿verdad? En ese entonces el candidato que perdió era el presidente, el que fue presidente, ¿verdad? Y ahora pues en paz descanse, así esperemos, ¿no? Es Rafael Leonardo Callejas. Entonces él ganó en la primera vuelta, pero no obtuvieron esa mayoría. Y el otro candidato, que era del Partido Liberal, entonces había perdido pues por un margen, y se unieron después todos y ganó la segunda vuelta el señor Ascona, que dicho sea de pasos, de acuerdo a lo que dice, yo era un niño como de unos 2, 3 o 4 años, no, ni siquiera, no, en el 85, sí, había nacido un año, quizás tenía yo, y él, dicen que es uno de los mejores presidentes que ha tenido el país, porque al menos era uno de los que más rendición de cuentas tuvo y fue transparente, entonces, al final fue positivo. Bueno, vamos a seguir con esto de las reformas, rapidito, que ya nos queda poco. Bueno, las últimas que hemos tenido, aparte de esas del referéndum, plebiscito y reformas electorales, pues es lo de la policía militar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que fue también un debate duro eso de darle rango constitucional a la policía militar? Pues es el decreto 283-2013, que fue aprobado en febrero del 2014, o sea, en la sesión ordinaria que empezó el 25 de enero, ¿verdad? Vamos a ver que algunas reformas se fueron publicadas hasta ese entonces, hasta febrero, marzo, fechas posteriores a enero, pero es porque las sesiones inician en el 25 de enero y se postergan, ¿no? Este de la policía militar es una de las famosas aprobaciones a medianoche, ¿verdad? Como se acostumbra últimamente. Entonces, esa es una de las sonadas. Otra fue la reforma sobre la aplicabilidad de los tratados, de la reforma del 17, que habla de que pues, si un tratado es contrario a la Constitución, necesitará la aprobación de acuerdo a lo que establece el proceso de reforma, que decimos 2/3 del Congreso, ¿verdad? Y después, dice el mismo artículo, deberá reformarse la Constitución para que se ajuste al tratado. Entonces, ahí pues entra otra vez el debate de la supremacía de la Constitución, ¿verdad? En teoría diríamos que la Constitución es suprema porque le exige al tratado ser aprobado por un proceso que en ella misma está, pero al final se impone el tratado, ¿no? Bueno, eso, hubo reformas por las garantías constitucionales, que es habeas corpus, habeas data y acción de inconstitucionalidad, decreto del 10 del 2013, sobre el juicio político, que fue un tema también con mucho debate en esa misma
Eh, Sesión ordinaria, se aprobaron reformas sobre el Estado Mayor Conjunto, reformas sobre el Poder Legislativo, ¿verdad? Pero lo más sonado fue lo del juicio político, y que quien hacía el juicio político pues es el Congreso. Luego tenemos lo de la extradición. Se reguló la extradición después de la presión también de los Estados Unidos, ¿verdad? Y otros organismos. Y fue un decreto que se aprobó en enero del 2012. Entonces, cuando era presidente del Congreso, el actual presidente. Y en el 2011 está lo de las regiones especiales de desarrollo. Esto ha sido una de las cosas que más ha tenido reclamo de parte de la comunidad opositora y también de los constitucionalistas, porque se dice que si se crea una ciudad modelo, ¿va? Una región especial de desarrollo, que también se le dice zonas especiales de desarrollo económico o sedes, eh, si se crea una región de estas, pues ellos serían como un estado dentro de Honduras y podrían establecer sus propias leyes, sus propias, ¿verdad? Cerrar su espacio, ¿verdad? Y no permitir el ingreso de hondureños, por ejemplo, si ellos quisieran traer solo extranjeros. Entonces, habría una serie de restricciones, ¿verdad? A los mismos derechos fundamentales de la Constitución. Entonces, hasta ahorita no ha habido ninguna región que se haya aprobado. Lo único que se le parece son las zonas libres, ¿verdad? Donde están las maquilas. Tal vez ustedes cuando han pasado frente a una maquila ven que dice zona libre, ¿verdad? O ZIP. Entonces, son zonas libres de producción y lo que pasa ahí pues es que ellos tienen ciertos privilegios, como por ejemplo el establecer empleo por 48 horas, cuando el código dice que pues no debe ser más.